Si alguna vez has caminado por el centro histórico de Puebla, por alguna iglesia colonial o simplemente has entrado a la cocina de una casa mexicana con tradición, seguramente lo has visto sin detenerte a pensarlo demasiado. Ese azul intenso sobre fondo blanco, esos diseños geométricos y florales que se repiten con una precisión que parece imposible para algo hecho completamente a mano. La talavera es uno de esos objetos que cualquier mexicano reconoce de inmediato, pero que casi nadie sabe cómo se hace realmente, ni cuánto tiempo lleva hacerlo, ni por qué la auténtica puede costar lo que cuesta. Hoy vamos a cambiar eso. Antes de entrar al proceso, hay que contar de dónde viene, porque la talavera mexicana tiene un origen que no es ni puramente español ni puramente prehispánico, sino algo más interesante que las dos cosas juntas. Cuando los frailes dominicos llegaron a Puebla en el siglo XVI, traían consigo una tradición cerámica que venía de Talavera de la Reina, una ciudad en Toledo, España, conocida por sus cerámicas esmaltadas de influencia árabe, que los moros habían llevado a la península ibérica durante siglos de presencia en ese territorio. Los frailes instalaron los primeros talleres en Puebla porque el barro de la región tenía características específicas que se prestaban muy bien para ese tipo de cerámica, y empezaron a producir piezas para decorar los conventos e iglesias que se estaban construyendo. Pero aquí viene el giro que hace a la talavera mexicana algo completamente distinto a su antecesora española. A partir del siglo XVII, con la llegada del galeón de Manila que traía mercancía desde Asia, los artesanos poblanos empezaron a incorporar elementos decorativos de la porcelana china, esos diseños más fluidos, más orgánicos, que se fueron mezclando con los patrones geométricos de origen árabe. El resultado fue algo que no existía en ningún otro lugar del mundo, una cerámica que cargaba influencia árabe, española y asiática, nacida en tierra mexicana, con barro mexicano y manos mexicanas. Y aquí viene uno de los datos que más sorprende a quien no lo conoce. De todos los talleres que en México producen y venden cerámica que llaman talavera, solo 9 están certificados para usar ese nombre legalmente. El 11 de septiembre de 1997, el gobierno mexicano otorgó la denominación de origen talavera, que estableció que solamente las piezas producidas en una región geográfica específica del estado de Puebla, en los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, y únicamente en talleres que pasen por un proceso riguroso de certificación, pueden llamarse oficialmente talavera. Esos 9 talleres son los únicos en el mundo con ese derecho, y cada uno de ellos pasa por inspecciones bienales para verificar que sigue cumpliendo con todos los requisitos. Todo lo demás que se vende como talavera en mercados, tianguis y tiendas de artesanías por todo el país es técnicamente una imitación, aunque pueda ser cerámica bonita y de buena manufactura. Si te gusta este tipo de historias sobre cómo se fabrican las cosas más icónicas de México y la historia que hay detrás de ellas, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando el proceso de fabricación de los objetos más mexicanos que existen. Ahora sí, vamos al proceso real, y cuando lo conozcas vas a entender por qué una pieza auténtica puede tardar semanas en completarse. La norma oficial mexicana que regula la talavera establece 7 etapas específicas que deben seguirse sin excepción, y ninguna de ellas puede acelerarse sin afectar la calidad del resultado final. Todo comienza con la preparación del barro, que en el caso de la talavera certificada no puede ser cualquier barro sino una mezcla específica de 2 tipos, barro negro y barro blanco, ambos extraídos de la región de Puebla. Estos 2 barros se mezclan en proporciones precisas, se limpian para eliminar impurezas, se hidratan y se trabajan hasta lograr una consistencia uniforme que permita moldear sin que la pieza se agriete. Este proceso de preparación solo puede tomar varios días, porque el barro necesita reposar y estabilizarse antes de que el artesano lo pueda trabajar con confianza. La segunda etapa es el modelado, que se hace completamente a mano, ya sea usando un torno de alfarero o moldes para piezas de formas más complejas. No hay maquinaria que haga este trabajo. Cada plato, cada taza, cada tibor, cada azulejo se forma con las manos de un artesano que aprendió este oficio durante años, muchas veces de su propia familia. Una vez que la pieza tiene la forma deseada, se deja secar al aire durante varios días más.
La tercera etapa es la primera horneada, donde las piezas entran al horno a temperatura moderada para eliminar completamente la humedad y lograr que el barro se compacte. Después de esta primera cocción, las piezas adquieren un color que los artesanos llaman sancocho o jahuete, una tonalidad beige oscura que no se parece en nada al resultado final, y que a veces hace que quien no conoce el proceso piense que algo salió mal. No salió mal, es simplemente la primera de dos transformaciones que va a vivir esa pieza. La cuarta etapa es el esmaltado, donde se sumerge cada pieza en un baño de esmalte blanco opaco a base de óxido de estaño, que es el que va a darle ese fondo blanco característico de la talavera. Este esmalte no es brillante todavía, tiene una textura arenosa y un blanco que no es completamente puro, y es la base sobre la cual el artesano va a trabajar el diseño. La quinta etapa es el estarcido, donde se transfiere el diseño a la pieza usando plantillas o papeles perforados que permiten trazar con precisión los contornos del patrón antes de pintarlos. Esta etapa requiere mucho cuidado porque el esmalte en este punto es muy frágil y cualquier presión excesiva puede dañar la superficie antes de que llegue al horno. La sexta etapa es la pintura, y aquí está una de las restricciones más específicas de toda la denominación de origen. Los únicos colores que se pueden usar en una pieza de talavera certificada son 6: azul, amarillo, negro, verde, naranja y malva. No más. Esa limitación no es un capricho ni una moda, viene de los pigmentos minerales que históricamente se usaban en la cerámica esmaltada desde la época colonial, y mantenerla es parte fundamental de lo que hace a la talavera auténtica. Cada color se mezcla con agua y se aplica con pincel directamente sobre el esmalte seco, con trazo libre, sin retoque posible, porque una vez que el pigmento toca el esmalte, no se puede borrar ni corregir. Es en esta etapa donde el talento del artesano se vuelve más visible, porque la precisión del trazo y la consistencia del diseño dependen completamente de años de práctica y de una mano que aprendió a no equivocarse. La séptima y última etapa es la segunda horneada, esta vez a 900 grados centígrados, donde ocurre la transformación final. En el horno, el esmalte se funde y se vuelve vidriado y brillante. Los pigmentos se fijan para siempre en la superficie, y la pieza adquiere esa apariencia que cualquier mexicano reconoce de inmediato. Cuando sale del horno, ya es definitiva, ya no se puede modificar nada, y es en ese momento cuando se puede saber si el trabajo de días o semanas resultó en una pieza perfecta o en una que no cumplió los estándares. Al final del proceso, las piezas certificadas llevan un holograma oficial que garantiza su autenticidad. Ese pequeño detalle que muy poca gente sabe que existe y que es la única forma completamente confiable de saber si lo que tienes en las manos es talavera de verdad o una imitación bien hecha. Si alguna vez compras una pieza y no tiene ese holograma, no es talavera certificada, aunque el vendedor te jure que sí lo es. Y todo esto hace que la talavera sea mucho más que un objeto decorativo. Es uno de los pocos productos artesanales de México que tiene protección legal internacional, registrada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde 2018, lo que significa que en ningún otro país del mundo pueden producir algo y llamarlo talavera. Es también un hilo directo con 500 años de historia, un objeto que conecta sin interrupciones la cocina de una casa poblana del siglo XXI con los talleres de los frailes dominicos del siglo XVI, con la cerámica árabe de Toledo, con la porcelana china que llegó en el Galeón de Manila. Si vives fuera de México, ese azul específico, esa combinación de colores sobre fondo blanco que aparece en cocinas, en iglesias, en los azulejos de la Casa de los Azulejos en la Ciudad de México, es uno de esos detalles visuales que te recuerdan exactamente a dónde perteneces cada vez que lo ves, aunque estés a miles de kilómetros de distancia. Si te gustó descubrir el proceso detrás de uno de los objetos más bellos e icónicos que México ha producido en 5 siglos, compártelo con alguien que también lo aprecie, porque este tipo de historias merecen contarse. Y si quieres seguir descubriendo cómo se hacen las cosas más mexicanas que existen, suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.